Derecho, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el área mercantil. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante de nuevas tecnologías, que es la videovigilancia. La videovigilancia en el Perú ha estado regulada antiguamente en normas sectoriales y normas específicas, como por ejemplo en el área de juegos de azar y tragamonedas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tenía una norma que regulaba y decía que estos tipos de negocios tenían que tener sistemas de videovigilancia. Por otro lado, distintas municipalidades tenían normas locales que efectivamente implicaban la obligación de ciertos establecimientos de contar con sistemas de videovigilancia. Pero actualmente, desde el año 2013, contamos con una primera norma, que es la Ley 30.120, que regula el apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Y luego, posteriormente, se emite en el 2015 el Decreto Legislativo 1218, que versa sobre la regulación de videovigilancia en bienes de dominio público, sistema de transporte y establecimientos abiertos al público. Estas dos normas en la actualidad son el marco regulatorio, junto con las otras normas locales, el marco regulatorio de la videovigilancia en el Perú. Estas dos normas, empezando por la Ley 30.120, regulan la materia de videovigilancia desde un punto de vista de seguridad ciudadana y persecución del crimen e investigación de delitos o faltas. En principio, esta ley señala que todo privado o público que tenga un sistema de videovigilancia deberá, por obligación legal, darle facilidades a la policía o al Ministerio Público cuando exista presunción de la comisión de un delito o una falta. Es decir, cuando exista una investigación en curso, o sea policial o sea fiscal, los privados, públicos o quien tenga un sistema de videovigilancia deberá otorgar las facilidades para entregar las grabaciones a estas instituciones públicas. Por otro lado, el Decreto Legislativo 1218 regula tres supuestos específicos. El primero es la videovigilancia en bienes de dominio público, es decir, todos aquellos que estén compartidos por todos y que sea un gobierno local, regional o el gobierno estatal tenga control sobre ellos. Por ejemplo, un parque o por ejemplo un sitio arqueológico o simplemente la vía pública. El segundo supuesto es que se regula la videovigilancia en transporte público. Efectivamente, como dice la exposición de motivos, en el transporte público existe una falta de un efectivo policial o que ejerza control, y en estos tránsitos en transporte público pueden existir delitos o faltas. Por lo tanto, un sistema de videovigilancia ayudaría mucho a la seguridad ciudadana. Es la premisa de la que parte la norma para regular este supuesto específico. Y el tercer supuesto es el que trae bastantes consecuencias para los privados también, que es el que los establecimientos abiertos al público que cuenten con un aforo de 50 o más personas tienen la obligación de contar con un sistema de videovigilancia necesariamente. Entonces, sucede que estas diversas obligaciones tienen que tener concordancia con lo dicho en la Ley General de Protección de Datos Personales, que en el Perú ha sido regulada y tiene un reglamento adicional. Por otro lado, el tema de la videovigilancia tiene que tener concordancia con la normativa local o municipal. Una de las muestras más grandes es que el Decreto Legislativo 1218 señala, por un lado, que la normativa para la obtención de un título habilitante o una licencia de funcionamiento, por ejemplo, tiene que adecuarse en el caso de los establecimientos públicos, en los establecimientos abiertos al público con más de 50 personas de aforo. Necesariamente se tiene que solicitar como un requisito para la licencia de funcionamiento el tener el sistema de videovigilancia. Por otro lado, se debe señalar que estas dos normas se comunican entre sí. El Decreto Legislativo 1218 señala que está excluido de su ámbito de aplicación toda aquella
todo aquello supuesto de videovigilancia por el cual no esté regulada en la norma. Es decir, fuera de estos tres supuestos, señala que se regulará por norma pertinente, sobre todo haciendo hincapié en la regulación de los sistemas de videovigilancia privados, que no sean estos del establecimiento de 50 personas de aforo o más. Y la exposición de motivos señala expresamente que la ley 30.120 es la norma que regula a los privados. Entonces no existe un deber o una obligación de los privados de tener un sistema de videovigilancia, a menos de que seas este tipo de establecimiento. Pero por el contrario se señala de todas maneras que existe la obligación de dar esa información si es que hubiera una investigación en curso pendiente. Uno de los grandes temores que existe con el tema de la videovigilancia es la posibilidad de obtener datos a gran escala como en las películas. Por ejemplo, tenemos 3 referencias de películas en donde la videovigilancia se hace un monstruo para el protagonista o para los protagonistas. La primera película es, por ejemplo, Duro de Matar 4, donde una red terrorista efectivamente hace uso de las cámaras para cerrar tráfico, abrir tráfico, lograr caos, lograr identificar dónde está una persona, dónde está otra persona. La otra referencia cinematográfica es Rápidos y Furiosos 6, en la cual se utiliza un programa, un software que creo que se llama Ojo de Dios, para identificar dónde están los protagonistas y perseguirlos, identificarlos y lograr capturarlos. Y finalmente la película más representativa en donde se haya visto este problema es Control Total o Eagle's Eye, en la cual los protagonistas son controlados por un sistema de inteligencia artificial a través de las cámaras de videovigilancia. Y este sistema de inteligencia artificial les va dando órdenes para que ejecuten un plan de derrocamiento del gobierno actual en Estados Unidos, ¿no? Pero llama la atención que en estas 3 películas y obviamente en muchas otras referencias cinematográficas se vea que la videovigilancia es un mecanismo que tiene un doble filo. Como cualquier nueva tecnología, como una herramienta muy útil que va a ayudar mucho en la persecución de delitos, faltas, seguridad ciudadana, pero por otro lado también se ve con un gran problema y es por ello que es necesaria la regulación. Ahora, el problema más evidente es el de los datos personales. El decreto legislativo 1218 señala una norma que es un tanto problemática en este sentido. El artículo 11 señala que en la implementación de los sistemas de videovigilancia se tiene que tomar en cuenta garantizar la interconexión de cámaras de videovigilancia con plataformas de videovigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones de los gobiernos locales, regionales, centros nacionales de videovigilancia y radiocomunicación de telecomunicaciones para la seguridad ciudadana. Es decir, esta norma está haciendo ya la introducción a la interconexión de los sistemas de videovigilancia que finalmente estarían conectados y te darían acceso a una persona, a una entidad o incluso al gobierno de un montón de panorama videovigilado. Es decir, sería como el escenario apocalíptico de estas películas en las cuales se tendrían que poner candados para poder limitar este poder que tendrían estas entidades o finalmente fijar responsabilidades sobre las personas que vayan a utilizar este sistema. Es muy importante señalar que estas normas de videovigilancia tienen que estar de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Ya existen varias consultas que se han hecho sobre videovigilancia a la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, en las cuales se ha señalado, como era obvio, que la imagen, el rostro e incluso algunos rasgos que hagan identificable a una persona es un dato personal y por lo tanto entra dentro del ámbito de protección de la Ley General de Datos Personales. Precisamente una de las consultas que se ha realizado es sobre el reglamento que se está generando de este decreto legislativo 1218. El decreto legislativo tiene que ser reglamentado y actualmente se ha publicado ya un proyecto de reglamento ante el cual la Dirección de Protección de Datos Personales ha efectuado algunos comentarios. El más resaltante es el de los carteles que tienen que avisar
especialmente en los establecimientos abiertos al público, con 50 personas de aforo o más, cómo tienen que ser estos carteles que tienen que informar que se está grabando, ¿no? Porque la ley de datos personales señala que se tiene que informar acerca de la grabación, bueno, en general de cualquier uso o tratamiento de datos. Entonces, observamos, por ejemplo, que el anexo 1 del proyecto publicado tiene este tipo de cartel, ¿no? Este tipo de modelo de cartel, en el cual solamente ubicamos que se está indicando a una persona que se le está grabando, ¿no? Este cartel no debe ser utilizado porque no respeta, y ya lo ha señalado la Dirección de Protección de Datos, no respeta los lineamientos y directrices y obligaciones de la ley. En principio no se señala quién está grabando. Lo segundo, no se te informa todos los datos que obliga la ley indicar cuando se está grabando, y no se señala ante quién o cómo puedes ejercer los derechos sobre tus datos personales. Por el contrario, este cartel es el que se utiliza en España, especialmente elaborado y ya perfeccionado a lo largo del tiempo por la Agencia Española de Datos Personales, y en la cual efectivamente se está señalando que se está haciendo videovigilancia, pero adicionalmente tiene 3 espacios, como se puede observar. En estos 3 espacios se señala, por ejemplo, el titular, es decir, la persona que está grabando los datos. Lo segundo es que se está señalando cómo ejercer los derechos sobre los datos personales. Efectivamente se tiene que colocar una dirección o incluso una dirección y un correo electrónico para el ejercicio de los derechos ARCO, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y finalmente también se está señalando que, como se hace en el tema de publicidad comercial, se tiene que señalar una fuente externa, y esto lo dice el decreto legislativo 1218 y su posible reglamento en concordancia con la ley de datos personales, que se tiene que colocar una fuente externa en la cual el administrado que va a ser grabado pueda acceder a la información, por ejemplo, para los fines que se está grabando, cuánto tiempo va a estar grabado, etcétera, etcétera. Entonces, este cartel es mucho mejor que el cartel que está previsto ahorita en el anexo del proyecto publicado. Esperamos que cambien el tipo de cartel porque se necesita cumplir, como hemos dicho, con la Ley General de Protección de Datos Personales. La Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia recibe consultas. De las que están públicas hemos podido encontrar 2 que son muy importantes. La primera se efectúa en el 2016 y se le pregunta a la dirección si era válido, si era legal grabar, por ejemplo, el acceso a una oficina donde estaban los servicios informáticos de una empresa. En este caso se señala que sí, efectivamente era legal, pero que se tenía que cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales, es decir, se debía informar antes del recabado de datos personales, en este caso la imagen, de los empleados. Entonces, lo que se tenía que colocar, y lo dice en el 2016 la dirección, es colocar el cartel efectivamente e informar todos los datos que se tiene que colocar según la Ley de Protección de Datos a los administrados que van a ser grabados. En este caso, el empleador debe avisar a los trabajadores que se va a efectuar la grabación de esa zona o ese ambiente. Por otro lado, existe otra consulta consultiva a la dirección, en donde se señalan varias preguntas. Entre ellas, la primera es si era posible utilizar las cámaras de videovigilancia para detectar actos delictivos dentro de la empresa, ¿se entiende? Y publicarlos. La primera parte de esa pregunta ya había sido resuelta. Es legal y se puede recabar siempre y cuando se informe. La segunda parte, sobre la publicación, es totalmente improcedente, en el sentido de que la publicación de un video, en el caso de un acto delictivo, etc., no podía publicarse dentro de la empresa libremente porque tendría también que informarse, y esa información también podría ser negada por el que está siendo grabado, es decir, podría oponerse a la utilización, ¿no? O si ya se utilizó, si ya se tuvo, cancelarlo, ¿no?
En todo caso, sí, señala la dirección, puede utilizarse esto como prueba en un proceso judicial, laboral o en un proceso disciplinario interno de la empresa. La segunda pregunta es si es posible utilizar las cámaras de videovigilancia para detectar infracciones de carácter laboral y utilizar las mismas como medio probatorio, que es lo que señala efectivamente, y ya lo señalamos, que se puede utilizar estos videos como prueba judicial o prueba en un proceso disciplinario. Para esto, y es la diferencia con la respuesta que señalan en la primera parte, no es necesario recabar el consentimiento para utilizarlo. Sí, para obtener las imágenes, pero la utilización de esas imágenes como medio de prueba no requiere un acceso, una solicitud de consentimiento previa. Está dentro de las excepciones de la Ley General de Protección de Datos. Y finalmente, en el ámbito mercantil, el Indecopi ha tenido varios casos en los cuales se efectúan hurtos, robos dentro de establecimientos comerciales abiertos al público, obviamente con más de 50 personas de aforo. Entonces, normalmente lo que hacía Indecopi era señalar que dentro del deber de idoneidad de los proveedores existía un deber implícito de otorgar estos medios probatorios a la policía, a la fiscalía o incluso en algunos casos, si el administrado consumidor lo solicitaba, entregarlos para facilitar el acceso a ver qué había pasado, si se había cometido el acto delictivo y quién lo había cometido, ¿no? Entonces, Indecopi, como no existía regulación específica general sobre el tema, decía que esto entraba dentro del deber de idoneidad. Sin embargo, a partir de la resolución 0828-2017, es decir, posterior a la emisión tanto de la ley como del decreto legislativo 1218 sobre videovigilancia, se señala, ojo, si bien no existía antes este deber u obligación, porque fue un argumento que señaló el proveedor en este caso, no existía la obligación de hacer videovigilancia, ahora sí existe. Y el Indecopi cita las dos normas y señala, ojo, que tú tienes de todas maneras, proveedor, la obligación de dar esa información tanto a la fiscalía como a la policía, o adicionalmente, esto es el criterio que está añadiendo Indecopi, si es que un consumidor solicitase estos datos, tendrían que otorgarse al consumidor para ser un servicio idóneo. Entonces, Indecopi, vía regulación de casos concretos, ya señaló también que es parte de la obligación de las personas, las entidades o entidades públicas que hacen videovigilancia, otorgar los videos grabados si hay una posible comisión de una falta, un delito, etcétera, o un acto de infracción al consumidor, finalmente. Ahora bien, la Dirección de Datos Personales ha indicado adicionalmente que se tiene que dar esta información, pero siempre y cuando se respeten los derechos de terceros. Es decir, si en las videograbaciones salen rostros de terceras personas, estos tendrán que ser cubiertos vía difuminado, vía tapado o algún medio análogo para no vulnerar los derechos de terceros. Para finalizar, en el tema de seguridad, las normas también señalan que debe haber cadena de custodia, es decir, cuando entren a las instituciones públicas como el Ministerio o la Policía, va a haber cadena de custodia sobre las grabaciones y va a haber responsabilidades en caso de estos videos se filtren a la prensa o salgan al exterior, puesto que se exige, y lo ha dicho todo el mundo, el Indecopi, la Dirección General de Protección de Datos y la propia norma, que estos datos tienen que estar bajo cadena de custodia, bajo responsabilidad de su propagación, y el tercero es que va a tener confidencialidad en los datos, es decir, que nadie más que los encargados deberán estar al corriente de quién tiene esos datos, para qué se van a utilizar y no salir al exterior. Listo, eso es todo, muchas gracias.